Voy a, apa- voy a apagar la cámara para, pues, liberar velocidad y en la parte de internet. Te regalo un segundo. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Antes arranquemos. Eh, todos los que estamos aquí pues, sabemos que en el tema de mantenimiento, ¿cierto? Y nosotros, pues, tenemos varias herramientas con el cual nos pueden, digamos, se nos puede facilitar la vida o nos la puede hacer mucho más fácil. Eh, la implementación de esas técnicas, ¿cierto? Como termografía, vibraciones, calidades eléctricas, ultrasonido, análisis de aceites y otras que hay ahí son importantes porque pues nos permiten a nosotros adelantarnos y detectar la posible falla o la falla antes que ocurra, que eso es lo que nosotros estamos, pues eso es lo que realmente busca el mantenimiento predictivo, ¿listo? Detectar antes que ocurra la falla, ¿listo? Básicamente en la industria, nosotros por donde la miremos, vamos a tener mantenimiento, ya sea en el área de procesos, ya sea en el área de la infraestructura, vamos a tener mantenimiento. Ya vamos a hacer en el área eléctrica, ahí sí, que ni se diga, vamos a tener mantenimiento. ¿Listo? Y en el área electromecánica igual. Donde esté un motor, ahí vamos a tener mantenimiento. Y vamos a tener que estar haciendo pues un seguimiento a ese mantenimiento o a esas mediciones para poder pronosticar o diagnosticar más o menos qué distancia o a qué tiempo se nos puede llegar a presentar dicha falla. ¿Listo? Entonces, una de las técnicas que vamos a ver, digámosle, cómo implementarla, es la técnica de la termografía. ¿Listo? Esa es la primera técnica, una de las principales, las cuales nosotros vamos a meternos hoy, a mirar cómo implementamos, qué es termografía, qué debo tener en cuenta al momento de tomar una decisión por qué cámara me debo ir o qué técnica debo implementar. ¿Listo? Entonces, la implementación de la termografía consiste básicamente en usar equipo de análisis termográfico en nuestras rutinas diarias de mantenimiento. Esto básicamente es eso. Poder con la cámara, con las tecnologías, poder detectar una imagen, ver una imagen en luz visible, como la vemos acá. Regálame un segundito, por favor. Regálame un segundo. Como la vemos acá, ¿cierto? Que si nosotros nos fijamos, pues nosotros básicamente con la simple visión no podemos detectar nada. Ahora, el uso y la implementación de la termografía es pasar de esta imagen real a esta imagen termográfica. Es una imagen donde pues, ya nosotros podemos ver el comportamiento del motor o del objeto que estamos viendo, pero lo podemos ver en forma de radiación. ¿Listo? Esto nos dice a nosotros mucho, nos dice cómo es el comportamiento, qué áreas están trabajando y qué áreas no están trabajando. Y si ese trabajo que está en esa área corresponde al trabajo pues, normal de fábrica o normal de la operación. Entonces, eso sí es la termografía. ¿Listo? ¿Por qué le digo yo de termografía? Porque nosotros antes de implementar la termografía, ¿cierto? O de ir a comprarnos una cámara termográfica, yo debo por lo menos tener claro el concepto de termografía. ¿Para qué es y para qué la voy a usar? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros eh, debemos, regálame un segundo, debemos implementar, seguir unos pasos para poderla llevar a un buen puerto, la técnica de termografía. Entonces, primero lo que yo debo hacer es conocer qué tecnologías me permiten a mí
facilitar, mejorar dicha captación de temperatura. Por ejemplo, cámaras termográficas, ¿listo? Saber la diferencia entre una cámara termográfica y un termómetro infrarrojo, que aunque ambos se basan en la radiación infrarroja, trabajan de forma diferente. Las cámaras termográficas son cámaras nos permiten visualizar el comportamiento, mientras que un termómetro infrarrojo me permite medir una temperatura. ¿Listo? Entonces, con un equipo, pues va a ser más complicado poder determinar el comportamiento de la temperatura en el objeto que con otro. ¿Listo? Con un equipo me va a tocar tomar mucho más puntos de temperatura o pasar más horas de trabajo midiendo que con otro. ¿Listo? Segundo, para yo poder implementar la termografía, yo debo hacer un plan de mantenimiento. ¿Listo? ¿Este en qué consiste? Pues yo debo primero, cuando hago el plan de mantenimiento, primero lo que debo hacer es identificar a qué activos críticos yo les voy a hacer la termografía. ¿Listo? ¿Qué debo hacer? Antes de irme yo a comprar la cámara, yo debo hacer un listado de todos mis activos, motores, transformadores, conductores, caja de distribuciones, todo lo que tenga yo que sea un activo. Debo hacer una lista para mirar a ver a qué equipos yo debo implementar o debo medir con termografía. Esto me va a decir, me va a permitir a mí, pues me permite saber si realmente mi técnica de termografía que voy a implementar va a tener un éxito o no va a tener un éxito. ¿Listo? Nosotros, aparte de hacer el listado, yo debo evaluar, ¿listo? ¿Qué impacto tendría, por ejemplo, si me falla un activo fijo o un activo? ¿Qué impacto tendría sobre la producción o sobre el funcionamiento del área o la industria? Eso también me va a ayudar a mí a poder, uno, demostrar que la termografía sí es esencial para la empresa cuando yo se la vaya a exponer a mis jefes. ¿Listo? Si yo llevo un plan ya técnico elaborado, yo le puedo mostrar a mi jefe que la termografía y la compra de la cámara termográfica sí nos va a ayudar. Si yo voy a donde mi jefe, nomás porque le digo, no, quiero implementar termografía y ya no le digo nada más, realmente nos van a sacar de taquito. Dicen, no, que no se aplica, entonces sale. Entonces, si yo llevo con anterioridad una buena información, a qué activo le voy a hacer, cuáles son los críticos, muy seguramente vamos a llegar a un buen puerto con la implementación de termografía. Normalmente, para poder hacer lo anterior, nosotros hacemos lo que se conoce como un análisis de criticidad y modo y falla. Es un cuadrito como está acá, como lo podemos ver. Ese cuadrito nos dice a nosotros qué activos tenemos, ¿cierto? ¿Qué efectos tiene la posible falla? ¿Qué causó la falla, como están acá? ¿Listo? ¿Qué controles voy a tener me permiten detectar esa falla? Aquí, ¿qué controles yo voy a poder identificar si puedo aplicar termografía o no puedo aplicar termografía? ¿Listo? Estas tres columnas que siguen acá de severidad, ocurrencia y detección son números que nosotros, pues un valor que nosotros le damos. Por ejemplo, según la severidad, es un valor que se le da de 1 a 8, de 1 a 10, pues teniendo en cuenta si el daño que se ocurre en el motor o en cualquier elemento que yo esté revisando es crítico para la empresa o no es crítico para la empresa. ¿Listo? En ocurrencia, ¿cada cuánto puede llegar a ocurrir? ¿Listo? También se le da un valor de 1 a 10, siendo 10 que ocurra muy frecuente, siendo 1 esporádicamente. ¿Listo? Y detección es qué tan fácil es detectar ese problema o qué tan fácil es de hacerle seguimiento a ese problema antes que ocurra. ¿Listo? Igual donde 10 es, donde uno, valores unos, que son muy difíciles de detectar y 10 que son muy fáciles de detectar. ¿Listo? Y aquí este numerito dice NPR
Al final es un valor el cual me dice la criticidad de dicho problema. Entre más grande, más crítico es el problema. ¿Listo? Entonces, con este cuadrito, nosotros podemos llegar a saber realmente en qué equipo yo le puedo aplicar termografía. En donde esté temperatura, perdón, donde esté temperatura, voy a aplicar termografía. ¿Listo? Sigamos, ¿qué más debemos tener en cuenta antes de ir al jefe y decirle que me compre la cámara termográfica? Debo definir los objetivos de la implementación de la cámara termográfica. ¿Listo? Debo definir KPIs o las métricas que uno conoce como métricas de rendimiento de la técnica. ¿Listo? Cuarto, debo clasificar o hacer una clasificación de qué tareas de mantenimiento debo seguir en el momento de implementar la termografía. Aquí vamos a nosotros, cuando nosotros aplicamos la clasificación de tareas, vamos a definir qué cronogramas voy a tener para la implementación de la termografía, quiénes son los que van a llevar a cargo esa implementación, si realmente, digámosle, si se requiere personal capacitado para dicha implementación de termografía o no se requiere, si contamos actualmente con ese recurso. ¿Listo? También necesitamos saber los recursos y qué presupuesto se debe asignar para la compra de la cámara. Y aquí es donde muchas veces nosotros pues cometemos el error de escoger, digámosle, cámaras que por su valor no van a aplicar a nuestra empresa. Puede ser por su valor o por sus características técnicas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mirando KPIs o las métricas, ¿cierto? Nosotros podemos tener las siguientes. Número de hallazgos críticos detectados con termografía. Esa es una métrica muy buena para poder decirle a mi jefe o demostrarle que después de la compra la cámara sí realmente cumplió con su objetivo. ¿Listo? El tiempo de respuesta de los hallazgos, qué tan fácil fue, ahí fue, qué tan fácil es detectar un fenómeno y pueda dar solución. El tiempo de detección, cuánto duré yo ahí detectando esa falla. El porcentaje de los hallazgos corregidos con la implementación de la termografía y cuánto fue nuestro ahorro en el coste de mantenimiento. Digamos, estas son los KPIs que nosotros debemos presentar al momento de decir a nuestro jefe, mire, yo le voy, cómprenos, implementemos termografía, vamos a implementar estos KPIs para al final al final del año o al final del proceso, medimos qué pudimos cumplir y si fue satisfactorio. Y si no fue satisfactorio, pues mirar cómo corregimos para seguir mejorando. Recuerden que esto es una mejora continua. ¿Listo? Estos KPIs son importantes que los tengan en cuenta. Entonces, en cuanto a recursos y presupuestos, nosotros sabemos, conocemos o manejamos tanto en Seiza como en Casa Hermes, manejamos la marca FLIR. Esta es una marca que tiene más de 40 años en el mercado de termografía, ¿cierto? Prácticamente son los pioneros en termografía, eh, en tanto a cámaras termográficas, calidad en cámaras termográficas, ¿listo? Más adelante les voy a mostrar unas imágenes, unas diapositivas, en donde vamos a ir hablando de diferentes características de las cámaras termográficas FLIR. Vamos a dejarlo para el final. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué requiero yo tener en cuenta para poder definir si una cámara me conviene o no me conviene. Listo. Entonces, primero que todo, yo debo tener en cuenta lo que es la sensibilidad térmica. Esa es una característica supremamente especial e importante en termografía. Segundo, yo debo tener en cuenta la resolución
Pero en resolución nosotros debemos tener en cuenta dos resoluciones. Una es la resolución del lente y otra es la resolución de la cámara, de la pantalla como tal. ¿Listo? El rango de temperatura que va a tener mi dispositivo, que ese rango pues va a estar de acuerdo a las temperaturas que ustedes miden, va a estar por encima, dependiendo de la aplicación de ustedes. Tercero, la precisión de la cámara, qué tan precisa es la cámara. Cuarto, algo que conocemos, que más adelante vamos a mirar, que es IFOV o campo de visión instantáneo. Quinto, el FOV, campo de visión. Eh, Tipo de fuente de luz, ¿listo? Más adelante voy a mirar qué es eso. Enfoques inteligentes, ¿listo? Que tengan herramientas de análisis. Cuando yo hablo de herramientas de análisis me refiero al software, ¿listo? Y por último, que me dé la posibilidad de tener imágenes radiométricas. Vamos a ir desglosando una por una y vamos a ir mirando por qué es importante esta característica. La sensibilidad térmica. Primera, ¿por qué es importante? La sensibilidad térmica es la característica que me permite a mí determinar o le permite a la cámara también detectar dos puntos de temperaturas, ¿cierto? Me permite detectar la diferencia de dos puntos de temperatura muy pegados entre sí. ¿Listo? ¿Eso qué nos va, en qué nos va a mejorar la imagen? Nos va a mejorar la imagen en la parte de visualización y en la parte de detección de píxeles o áreas que tengan mayor temperatura que otras. ¿Listo? Van a ser mucho más nítidas las imágenes. Está expresada en milikelvin. Por ejemplo, aquí tengo una referencia a la FLIR E54. Me dice que tiene una sensibilidad de 40 milikelvin. Tengo la FLIR E96, una sensibilidad de 30 milikelvin. Aquí lo importante es, entre más pequeña sea esa sensibilidad térmica, va a hacer mejor la detección. ¿Listo? Ahora, entre más pequeña sea esa sensibilidad térmica, también su valor comercial va a ser más elevado. ¿Listo? Pues hay que saber para poder mirar a ver si mi costo-beneficio, pues sí aplica para nosotros. La resolución. En la resolución, como les dije, vamos a tener dos tipos de resoluciones. Una es la resolución del detector y otra es la resolución de la pantalla. La resolución del detector es un detector, como son imágenes, todos sabemos que las imágenes están formadas por columnas y filas y en cada cruce se me forma un píxel. En pocas palabras, la resolución son el número de píxeles que la cámara o el detector está en capacidad de detectarlos. ¿Listo? Eso es, a grosso modo, resolución del detector. Entre más resolución tenga el detector, pues más píxeles puede detectar. ¿Listo? La resolución de la pantalla me indica lo mismo. Esta es una imagen termográfica, columnas, filas, y cada cruz en cada cuadrito es un píxel y me va a indicar qué tan nítida va a ser la imagen al momento de mostrármela. ¿Listo? Entonces, esas son el tema de resolución. Vamos a mirar el campo de visión FOV, porque es importante. El campo de visión FOV prácticamente es, si hacemos un símil, es, es muy similar al campo de visión de nosotros. Es lo que alcanza a ver, el área que alcanza a ver la cámara al momento de trabajar. Eso es importante, ¿por qué? Porque me va a permitir tomar grandes áreas con una sola imagen o varias imágenes para cubrir una misma área. Entre más cerrada sea ese campo de visión, pues me va a tocar tomar más imágenes para tomar un área más grande, ¿listo? Y entre más abierto, pues puedo captar áreas más grandes, ¿listo? El IFOV. El IFOV es una característica muy importante y, si no estoy mal,
a mi pensar, es la característica más importante que tiene la cámara termográfica. Esta característica de IFV me da la calidad de detección de la imagen. ¿Qué es el IFOV? El IFOV, en pocas palabras, es el píxel más pequeño que la cámara me puede llegar a detectar. ¿Listo? Esta resolución, esta variable está dada en miliradianes. ¿Listo? Regálame un segundo. Está dada en miliradianes, como les decía, ¿listo? Y en pocas palabras, es el píxel más pequeñito que la cámara me puede llegar a detectar, como se puede ver en esta imagen. ¿Listo? E importante, sin importar la marca de las cámaras, ¿cierto? La cámara me detecta el píxel más pequeñito, que es el IFOV, pero sin importar la cámara, ella mínimo va a usar 3 píxeles o 3 veces ese tamaño para poder mostrarme un punto de temperatura. ¿Listo? ¿Por qué digo que esto es importante? Imaginémonos nosotros una moneda de 100 pesos. ¿Listo? Imaginemos que la primera imagen que tengo ahí es un IFV que apenas me alcanza para tomar 4 puntos o detectar 4 píxeles. ¿Listo? Pero como yo le dije a ustedes que la cámara tomaba 3 veces ese valor, pues muy seguramente cuando yo esté midiendo la temperatura de la moneda, también voy a medir la parte que está por fuera. ¿Y qué hace la cámara? Me va a mostrar un solo valor de temperatura. Entonces, ya en cuanto a precisiones por parte del IFV, pues la cámara no va a ser la mejor. ¿Listo? Si yo tengo IFOVs más pequeños, de tal forma que para la misma moneda de 100 pesos yo pueda captar más píxeles, ¿cierto? O puedan caber más píxeles dentro de esa misma área, pues la cámara me va a detectar más puntos de temperatura. ¿Listo? Y si son aún más pequeños, pues me va a captar aún más puntos de temperatura. ¿Qué me va a permitir eso? Primero, que la resolución en cuanto a detección de temperatura sea mejor. Segundo, a que la imagen termográfica como tal que viene del detector sea más nítida. ¿Listo? Y voy a tener mayor precisión en la parte de medición. ¿Listo? Esta IFOV viene en miliradianes y es proporcional a la distancia. Normalmente, por ejemplo, vienen de 1 miliradian, 0,98 miliradianes, 0,68 miliradianes. Viene, por ejemplo, de 7,6 miliradianes. Entre más grande sea ese, ese valor, significa que el mínimo píxel que lee es más grande. ¿Listo? Significa que voy a captar menos píxeles de temperatura en una misma moneda. O si la asimilamos con la moneda. ¿Listo? Entre más pequeño sea ese valor, o más píxeles voy a tener, por lo tanto voy a captar más puntos de temperatura para el mismo objeto, ¿listo? Esto es importante ¿por qué? Porque según a la distancia que yo me haga, yo puedo determinar si la imagen termográfica o el valor de temperatura que yo estoy viendo en la pantalla o en el software corresponde al objeto como tal o corresponde también a las otras objetos que tengo a mi alrededor. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta al momento de pensar adquirir una cámara. ¿Qué tan grande es el píxel que la cámara puede llegar perdón, qué tan pequeño es el píxel que la cámara puede llegar a detectar? Y con ese pequeño, ese tamaño tan pequeño, ¿a qué distancia me puedo hacer para que la cámara me trabaje al 100% y que la temperatura que yo esté viendo en la pantalla sea del objeto y no sea de los que están alrededor? ¿Listo? Sobre todo es crítico cuando estamos nosotros hablando de tableros de distribución.
que pues allá hay conductores de todos los tamaños y por lo normal están todos ahí apretaditos uno al lado del otro. Entonces ahí sí ya se nos puede estar complicando, debemos escoger cámaras que tengan un buen IFOV. ¿Listo? Otros es que tengan lo que nosotros conocemos como enfoques inteligentes. Para nuestro caso, para la marca FLIR, manejamos el enfoque que se llama MCX, que es el siguiente enfoque. Esta imagen que le estoy mostrando es una imagen termográfica usando la termografía normal, ¿listo? Con enfoques normales. Y esta que está aquí al lado es una imagen usando MCX. Si ustedes se dan cuenta de la imagen, en modo MSX, yo voy a poder detectar características que no estaba viendo en la imagen anterior. ¿Qué características? Voy a poder detectar lo que son letras, ¿cierto? Voy a detectar lo que son límites o orillos de la imagen. Eso, cuando yo le pongo letras, puedo detectar letras, me va a hacer, es más fácil poder identificar a qué objeto yo le estoy haciendo una prueba. ¿Listo? Y esto me va a servir cuando, pues con el tiempo yo necesite volver a mirar dicha imagen, cuando yo necesite lo que necesita hacer una tendencia, mirar el comportamiento, pues me va a facilitar, puede ubicar a qué equipo yo le hice termografía y así pues es mucho más sencillo. ¿Listo? Imágenes radiométricas. Les dije que es importante que tengan que la cámara me pueda emitir una imagen radiométrica. Una imagen radiométrica, ¿cierto? Es aquella imagen que cada píxel que forma la imagen está implícitamente está acoplado a unos datos de temperatura, máximo, mínimos, promedio. Adicionalmente está acoplado a unos valores, a unas características técnicas específicas como emisividades, distancias, ¿listo? Pocas palabras, una imagen radiométrica es aquella imagen que sus píxeles tienen datos numéricos, ¿listo? ¿Por qué le digo esto? Hay dispositivos que, perdón, que a pesar que me muestren una imagen a color, así como la estoy viendo yo aquí, muchas veces solamente me permite captar el punto de temperatura central. ¿Listo? Y cuando hablo de imagen radiométrica es que donde yo me pare, voy a tener un valor de temperatura. Si yo me paro en la esquina superior, ahí voy a tener un valor de temperatura. Entonces, esa es la diferencia entre una imagen radiométrica y una imagen termográfica visible que no sea radiométrica. A pesar que ambos me van a mostrar a mí una imagen a color, hay una que donde si yo me paro en un píxel determinado, no me muestra ningún dato. Solo me muestra el dato de temperatura del punto central. Mientras que la imagen radiométrica es donde yo me pare, ahí voy a tener un valor de temperatura. ¿Listo? Importante, yo en las características anteriores les había dicho que ojalá tuviese una fuente de luz. La termografía, la termografía, como tal la termografía, no me va a afectar la luz. ¿Listo? Si estoy en un cuarto y es oscuro, yo aplico termografía, la termografía me va a detectar los puntos calientes. ¿Listo? Pero ¿por qué digo yo que debe tener una fuente de luz visible? ¿Por qué? Porque las cámaras manejan lo que son dos tipos de imágenes, imagen real e imagen termográfica. Para la termografía, para la imagen termográfica, la luz no va a importar. ¿Listo? Pero como las cámaras también me toman una imagen de luz visible, una imagen visible del objeto que estoy midiendo, ahí sí va a importar que se tenga la fuente. ¿Por qué? Porque la fuente se va a transformar, va a portarse como un flash y va a iluminar el objeto mientras la cámara termográfica toma la imagen. Las cámaras termográficas toman las dos imágenes al tiempo. ¿Listo? La termográfica y la visible. ¿Listo? Entonces, ahí sí necesitamos
que se tenga una fuente de luz externa para poder alumbrar al objeto y que la imagen visible salga bien, si no va a salir oscura. Bueno, vamos a mirar ciertas características importantes, ya pasando de las características que yo debo tener en cuenta al momento de seleccionar mi cámara, unas características importantes o conocimiento básico sobre la termografía. Entonces, ¿qué ventajas tenemos al aplicar termografía? Que son, es una técnica muy rápida, una sola imagen yo puedo tomar todo el panorama. Por ser rápida, puedo hacer una detección más rápida también. Son cámaras que me puedo hacer a una distancia segura, sin que si me vaya a afectar, si me afecte la seguridad mía o el operario de la cámara. ¿Listo? Son, como es tecnología, es una técnica que me permite guardar imágenes para a posterior analizarlas. ¿Listo? Vamos a mirar conceptos básicos de termografía. En termografía nosotros miramos tres tipos de conducción de energía. Por conducción, básicamente se hace de estado sólido a sólido. Por contacto, por convección, se hace por contacto, pero esto es más que todo para fluidos, lo que es aire, ¿cierto? Líquidos, se transfiere energía. Y por radiación. Entonces, estas tres, sobre todo estas dos, la conducción y la convección, debemos tenerlas en cuenta. La conducción, si yo quiero detectar temperaturas internas, ¿listo? Debo conocer el tipo de material, la velocidad con que la temperatura, se propaga la temperatura o la energía. Y cuando hablamos de convección, debo tenerla en cuenta al momento de mirar, al momento de detectar o mirar un objeto que tenga algunas fuentes de aire cercanas y lo estén golpeando, tanto en interiores como en exteriores. ¿Listo? Vamos a mirar qué sucede cuando yo estoy mirando un objeto. ¿Qué debo tener en cuenta en ese momento? Debo tener en cuenta tres cositas. Primero, que el objeto está siendo irradiado por temperaturas externas, ¿listo? Y que esa radiación, bien, puede ser absorbida, parte de esa radiación es absorbida por el objeto, parte de esa radiación es transmitida, es transmitida por el objeto, o sea, pasa el objeto y no le hace nada, y parte de esa radiación es reflejada de vuelta. ¿Listo? Esos cositas, esos tres aspectos está pasando a un motor o a un elemento que yo esté haciendo mediciones. ¿Y por qué debo tener en cuenta esto? Sobre todo la energía reflejada. Debo tener en cuenta ese tema de la reflexión de energía. ¿Por qué debo tener en cuenta esa reflexión de energía? Resulta que cuando yo le tomo termografía a un objeto, realmente lo que está midiendo el objeto es la energía reflejada más la energía emitida de su propio trabajo. Llega a la cámara y eso es lo que está midiendo la cámara. Pero resulta que a mí no me sirve la energía reflejada, a mí me sirve es la energía emitida por el propio trabajo del objeto. ¿Listo? Entonces, hay técnicas para poder determinar y eliminar este error que me está generando la energía reflejada. Adicionalmente, eso es lo que me capta la cámara. Pero adicionalmente, nosotros debemos tener en cuenta otras variables para poder tener una buena medida aquí en la imagen de la cámara. Yo debo tener en cuenta, en consideración, que yo voy a estar a una distancia, por lo tanto voy a tener, entre mi objeto y la cámara voy a tener contaminación. ¿Listo? Medio ambiente, aire. Por lo tanto voy a tener unas pérdidas. Debo tener en cuenta, como va a haber medio ambiente, debo tener en cuenta la humedad relativa, puedo tener pérdidas por humedad relativa. Debo tener pérdidas, voy a tener pérdidas por distancia. ¿Por qué? Porque entre más lejos me haga yo de mi objeto, la energía que le va a llegar a la cámara es menor. ¿Listo? Voy a tener pérdidas por temperaturas ambientales o radiación o temperatura ambiental del entorno.
y yo debo procurar que todo eso se vuelva a cero y que únicamente me quede el dato real en la pantalla. ¿Listo? Todo eso en la cámara nosotros lo podemos ajustar. Entonces, yo puedo debo tener en cuenta la humedad relativa en la cámara, debo tener en cuenta la distancia a la cual yo me voy a hacer. Esa distancia debe ser proporcional al tamaño de píxel o proporcional al tamaño del objeto que yo quiero medir. Debo tener en cuenta la temperatura ambiente donde está el objeto que yo le estoy haciendo pruebas. ¿Listo? Y ya con esas tres consideraciones, yo ya puedo determinar, me quedaría únicamente faltando que, ¿cómo hago que solamente me llegue la energía emitida? Con estas tres, humedad, distancia, temperatura ambiente, yo ya puedo decir que la cámara, vamos a estar en, pongámosle un valor, un 70% bien, la temperatura. Solo me falta que la cámara me diga, de la temperatura que tengo aquí, tanto por ciento es temperatura reflejada. ¿Listo? Que lo vamos a mirar ahorita cómo lo solucionamos. Entonces, como les dije, aspectos ambientales que debo tener en cuenta. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta al momento de tomar la termografía? Ambientales, lo que es la humedad, la temperatura ambiental. Debo tener en cuenta la velocidad de aire que está en ese momento tomando la termografía. ¿Por qué? Porque es que la velocidad de aire por convección me puede afectar la detección de temperatura. ¿Listo? Por ejemplo, cuando nosotros tomamos a un motor y resulta que ese motor está siendo impactado por una fuente de aire, lo que sucede es lo siguiente. Esa fuente de aire o esa nube de aire que está impactando al motor atrapa esa radiación o esa temperatura y hace que la cámara no detecte el 100% de la temperatura real. ¿Listo? Pocas palabras, las fuentes de aire o las corrientes de aire que golpean un objeto pueden atrapar esa energía y se la llevan a otro lado. O caso contrario, puede provocar que si el aire viene ya cargado con energía, con temperatura, que ese aire que está cargado con temperatura golpee mi objeto y esto golpee mi objeto y la deposite ahí. ¿Listo? Entonces, sí, un criterio importante que debo tener en cuenta también es la velocidad de aire. Para nosotros poder corregir la energía reflejada, existe un concepto que se llama emisividad, el cual es la característica, la capacidad que tiene un objeto para emitir su propia energía y para no reflejar. Es un valor que va entre 0 y 1, donde 1 significa que mi objeto es 100% emite su propia energía y no refleja nada. ¿Listo? Y donde cero o muy cercano a cero significa que el objeto es muy bueno reflejando la energía que está alrededor, pero muy malo emitiendo su propia energía. Entonces, con esa característica, yo ya puedo decirle a la cámara, ojo, lo que yo estoy midiendo es un material que es altamente reflectivo o que es muy bueno emitiendo su energía. En Internet nosotros podemos encontrar la tabla de valores para cada material y asimismo la podemos ajustar. ¿Listo? Aquí les tengo un ejemplo de cómo se vería en la parte metálica, aquí en la parte metálica, con diferentes termografías, con diferentes emisividades. En la imagen radiométrica ya podemos ver la diferencia de temperatura como tal. Ambas tienen diferentes emisividades. Yo debo programarlas en la cámara o en el software dicha característica. Los software o las cámaras de FLIR me permiten poder seleccionar el material que yo esté analizando, ¿listo? Y ajustarlo. Para sacar nosotros una buena imagen, debemos tener en cuenta lo siguiente. Debo tener en cuenta lo siguiente. Mi campo de visión de la cámara, ¿listo? ¿En qué ángulo me debo hacer? Yo siempre recomiendo no tomar la primera foto, sino siempre vamos a hacer un análisis en diferentes posiciones. De entre 5 a 80 grados voy a hacer un análisis. Me voy a estar moviendo
para poder detectar si un punto caliente que yo estoy tomando es un punto fantasma, que uno dice puntos fantasmas, o ese punto caliente es un punto real. Una vez yo esté seguro que yo me desplace entre un ángulo de 5 a 80 grados la cámara y yo esté seguro que los puntos que estoy viendo en un ángulo y después me paso a otro ángulo sigue siendo el mismo, ahí sí yo ya puedo tomar una foto. ¿Listo? No se aconseja tomar fotos totalmente a 90 grados del objeto. ¿Por qué? Porque nosotros también somos una fuente de radiación. Entonces siempre se aconseja tomar fotos entre 5 a 80, 85 grados del objeto. ¿Listo? Debemos tener en cuenta condiciones ambientales que ya les dije anteriormente. Debo seleccionar adecuadamente mi rango. No es lo mismo tomar temperaturas, por ejemplo, de 25 grados con una cámara o un rango que esté a 1000 grados por temas de precisión. Nosotros siempre debemos tomar o debemos mirar que el rango de la cámara esté lo más cercano al rango o a la temperatura real del objeto. ¿Listo? ¿Para qué? Con eso ganamos nosotros mayor precisión, mayor nitidez en la imagen, tanto en la termográfica como en la imagen real. ¿Listo? Aquí vemos dos objetos o dos imágenes con un rango automático y un rango manual. En una, a pesar que es buena imagen, en la de la izquierda, no se ven características claras de la imagen, mientras que en el rango manual, donde yo puedo llevarla el rango lo más cercano a la temperatura real, la imagen termográfica es más nítida, ¿listo? Por lo tanto, es mucho más fácil hacer un análisis, ¿listo? El enfoque, supremamente importante. Hasta el momento no ha habido poder humano que pueda, si una imagen me quedó mal enfocada, así quedó, ¿listo? Y no se puede hacer análisis. Si yo tomé una imagen termográfica y se me olvidó por X y motivo ajustar emisividades, ajustar distancias, ajustar humedad ambiental, humedad, se me olvidó temperatura ambiental, no hay problema. Yo en el software lo puedo corregir y solucionar el problema. Pero si yo tomé mala enfocada, yo en el software así quedó, ya no la puedo corregir y perdí todo mi trabajo. Supongamos que sea una mañana y me quedaron unas 20 imágenes mal enfocadas. Perdí mi trabajo de 20 imágenes. Tengo que volverlas a hacer. ¿Listo? Entonces debo enfocar muy bien para poder tomar una buena imagen. ¿Listo? Una vez yo tome las imágenes, yo voy a hacer dos tipos de análisis. El análisis cualitativo, que es aquello que se hace por cualidad, donde yo voy a decir, ojo, es un análisis, en el análisis el motor está sobrecalentado o está trabajando bien, está caliente, está frío, ¿listo? Es un análisis muy rápido que uno hace al momento en el sitio que usted esté tomando la imagen, ¿listo? Después de ese análisis, nosotros pasamos a un análisis cuantitativo. Este análisis cuantitativo ya es más avanzado. ¿Por qué? Porque yo ya debo responder unas preguntas según lo que yo vea. Entonces, ¿qué tan grave es la falla o qué tan grave es ese punto caliente que estoy mostrando ahí? ¿Cuánto sería, cuál sería el valor o cuál sería el valor que realmente debe estar ese píxel o esa imagen? ¿Cuándo sería necesario reparar esa falla? ¿Es necesario hacerle seguimiento a esa falla? ¿Qué tan normales son las temperaturas que yo estoy viendo ahí? ¿Listo? Para ese tipo de análisis, yo sí requiero saber, por ejemplo, qué tipo de material estoy tomando las imágenes, debo saber cómo se propaga la energía de un material a otro, debo conocer características técnicas del objeto que yo le esté analizando termográficamente, por ejemplo, como horas de trabajo, debo conocer la carga nominal, corrientes, voltajes, listo, fechas de mantenimiento, si tuvo mantenimiento previo, si está programado el mantenimiento, listo, para poder llegar a responder dichas preguntas. Debo conocer, inclusive debo conocer datos técnicos de fabricante. ¿Cuáles son las temperaturas normales de trabajo que me recomienda el fabricante? Listo, entonces yo debo hacer dos análisis, el cualitativo, que es el que hago inicialmente, y el cuantitativo, que es el que me va a permitir a mí
poder implementar esta técnica al mantenimiento predictivo. ¿Listo? Si yo no hago análisis cuantitativo, yo no voy a poder aplicar a la técnica de predictivo. ¿Listo? Porque con esas preguntitas es que yo puedo pronosticar el tiempo de falla o cuándo sería la posible en tiempo, la posible falla que se me vaya a ocurrir. ¿Listo? Análisis cuantitativo es el análisis más importante que yo debo tener en cuenta al momento de tomar una imagen radiográfica. ¿Listo? Termográfica, perdón. Les voy a mostrar en esta siguiente imagen, les voy a mostrar unos aspectos o unos estándares que nosotros usamos para poder determinar si un punto es bueno, si un punto está bien o un punto está mal. ¿Listo? La primera y la que más se utiliza es el estándar net, en donde esta norma me dice que nosotros siempre debemos comparar contra otro objeto de similares características, trabajando de la misma forma, o debo compararlo contra la temperatura ambiente, donde esté el objeto, ¿listo? En pocas palabras me dice, ojo, usted siempre compare contra algo, ya bien sea contra otro objeto que esté trabajando o contra la temperatura ambiente. Perfecto. Y esto es lo que nos dice a nosotros, nos da 4 niveles. Y cada nivel pues, va a tener unos rangos de temperatura que si se llegan a pasar, en el primero dice que hay una posible deficiencia si entre la temperatura de un cuerpo similar hay una diferencia de 3 grados. ¿Listo? Si lo comparo con la temperatura ambiente, hay una diferencia de 10 grados. Me dice que es una posible deficiencia y me da qué acción debo seguir. En el número 2 me dice entre 11 y 20 y entre 4 a 15 grados contra un objeto similar. Entonces, así está la norma y esos estándares pues son útiles para poder determinar si estamos dentro o fuera de lo permitido. Ahora bien, no es de cumplimiento, eso depende. Si nosotros tenemos, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de tener esta normatividad o no tengo, por ejemplo, otro cuerpo similar, pues ¿contra qué lo voy a comparar? Lo voy a comparar contra la información técnica que me diga el fabricante. También lo puedo comparar y vamos a aplicar exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, nosotros en aplicaciones de termografía podemos aplicarla en alta tensión, líneas de transmisión, ¿cierto? Subestaciones de alta tensión, en sistemas eléctricos de baja tensión, transformadores, cajas de distribución, en motores eléctricos, para detectar problemas de bobinados, problemas de rodamientos, problemas de conexión en sus borneras. ¿Listo? En tema de tuberías también la podemos aplicar. Mirar sedimentos, corrosiones internas. ¿Listo? En calderas también puedo llegar a aplicarla. En paneles solares también puedo llegar a detectar lo que son las fuentes o las celdas que están dañadas. ¿Listo? En cuartos fríos, donde tengo fugas o problemas de aislamiento. En medicina también se puede llegar a aplicar termografía, o actualmente la están aplicando en termografía, en medicina también. Vamos a dar unos consejitos para poder tomar una buena imagen. Entonces, evitar siempre superficies húmedas o que tengan material que sea altamente reflectivo, como escarcha, hielo. ¿Listo? Evitar medir sobre suciedades sueltas. Al medir superficies lisas, tener en cuenta siempre cualquier posible fuente de radiación cercanas. Siempre, como les dije, no tomemos una imagen rápida, sino siempre desplacémonos en un ángulo entre 5 a 85 grados para detectar si los puntos que yo estoy viendo calientes son puntos reales o no son puntos reales. Una vez yo detecte, ya puedo tomar la imagen. Evitar la luz directa del sol. Esto no lo digo, se dice más que todo es para curar o para evitar daños en la cámara, sobre todo en el lente, que es el que vale más o menos como un 70%, 60-70% del valor de la cámara. ¿Listo? Entonces, si yo con el lente apunto directamente al sol, muy seguramente voy a empezar a deteriorar el lente. Siempre, cuando estemos, sobre todo cuando estemos en áreas
al aire libre, tratar la cámara, llevarla en su maleta o con la cubierta del lente siempre cerrada. ¿Listo? Para evitar daños. Listo. Entonces, nosotros una vez tengamos la cámara, ya sé la teoría, ahora sí ya voy a entrar a trabajar. Voy a empezar a hacerle seguimiento termográfico. ¿Por dónde vamos a empezar? Primero que todo, voy a definir la tarea que ya está definida hacia arriba, cuando yo hice mi programa de mantenimiento. Segundo, mirar las prioridades que también ya las hice cuando estaban arriba. ¿Listo? Cuando hice mi plan de mantenimiento, antes de pasar la propuesta. Aquí ya, una vez yo asigne prioridades, yo ya sé a qué objeto voy a realizarle la inspección. Voy a arrancar con una inspección visual ¿para qué? Para determinar características del equipo, para determinar características del área de trabajo, mirar situaciones de inseguridades, peligros que me encuentren en el momento, yo tomo la termografía. Listo, una vez determine eso, pues yo ya procedo a hacer la inspección, a analizar la imagen, a tomar la foto, miro, me desplazo por todo el objeto, tomo las fotos, una, dos, tres fotos, las fotos que pues ustedes quieran, ¿listo? Normalmente se toman tres foticos para compararlas entre sí. Después de tomar la foto, pues paso a hacer el análisis ya cuantitativo en el software, ¿listo? Aquí donde dice iniciar inspección, ahí voy a hacer análisis cualitativo. Es mi primer análisis. Ya en el software, yo hago análisis cuantitativo, que es el que me va a permitir a mí poder, esa medida que tomé, poderla implementar en el predictivo. Si yo no lo aplico, si yo no hago análisis cuantitativo, no voy a poder aplicar en el mantenimiento predictivo. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma de implementar termografía al tema de mantenimiento predictivo. ¿Tienen dudas, preguntas hasta acá? Sí, buenos días, John. Yo tengo una. Sí, cuénteme. Digamos, en el caso de equipos que tienen sistemas de protección como UPS online o UPS interactivas, ¿sería válido en algún momento tomarle una termografía al banco de baterías o a las conexiones si uno quiere Sí, validar claro. algo relacionado a Sí, la UPS? termografía aplica para todo y, y es válido, es más, es como casi obligado que yo le pueda tomar termografía si yo tengo, como dice usted, el de las protecciones, el del banco de baterías, en mantenimiento es obligatorio tomarle una termografía a las baterías que tiene el banco. ¿Listo? Por qué es casi obligatorio? Porque con una sola imagen yo voy a poder mirar, digámosle, el comportamiento de cada batería individual. ¿Listo? Y puedo determinar con temperatura, ojo, esta batería está por encima del valor de temperatura que me dice fábrica, por lo tanto, me va a afectar la batería que está al lado y se va a afectar a la propia batería. Tanto al cuerpo de la batería le tomo termografía como a, la, a las conexiones, al conductores, al equipo en sí también de las UPS, ¿listo? Ahora, una vez yo tome termografía y detecte algún problema, yo ya voy y mido, lo acompaño con un medidor de baterías, de calidad de baterías, que ya apago el OPS y le digo a la batería, venga, vamos a medir batería por batería, cómo está internamente su impedancia. Y con ese equipo, pues yo ya, y con termografía, ya me ayuda a decir, no, esta batería descartémosla, compremos una nueva. ¿Listo? Pero sí es obligación tomarle termografía al banco de baterías. Gracias, muy amable. Listo. Otra duda, inquietud, un aporte. Sigamos entonces.
Vamos a mirar cómo implementamos la medición de variables eléctricas también al predictivo. Inicialmente, igual, lo vamos a hacer igual que la cámara termográfica. Yo debo tener ya mi plan estructurado, mi plan de mantenimiento para podérselo presentar al ingeniero jefe y decirle, miren, necesitamos estos equipos en cuanto a medición de variables eléctricas para poder predecir cuánto se me puede ocurrir la falla. ¿Listo? ¿Qué variables nosotros podemos llegar a medir? Pues la primera variable que nosotros vamos a medir es tensión, AC. En tensión vamos a medir lo que es la frecuencia. Vamos a medir armónicos de tensión, si cuento con el equipo. Vamos a medir lo que son desbalances, ¿listo? Transitorios, siempre que yo cuente pues con los equipos apropiados. En armónicos vamos a medir lo que son armónicos positivos, armónicos negativos, armónicos homopolares, ¿cierto? Si yo cuento con un equipo que me mida armónicos, ¿listo? En desbalances vamos a medir lo que son desbalances homopolares, negativos y positivos, siempre que yo cuente con un equipo que me mida desbalances, ¿listo? Para mis variables eléctricas yo puedo usar equipo básico y equipo avanzado. Cuando yo hablo de equipo básico, me refiero a lo que son pinzas y multímetros. Y cuando digo equipo avanzado, me refiero a equipos de análisis de calidad de energía. ¿Listo? Tenemos equipos básicos en Seiza que me permiten medir armónicos. ¿Listo? Con ayuda de aplicaciones especiales con equipos. Tenemos pinzas que nos miden voltaje y aparte corriente, me miden armónicos. ¿Listo? Y tenemos pinzas que nos miden también potencia. ¿Listo? Factor de potencia. Entonces, dependiendo del equipo, yo voy a poder hacer una y otra medida. Debo saber qué equipo debo tener en cuenta para poder medir o para poder aplicarlo. ¿Por qué? Porque la diferencia en precio entre un equipo básico y un equipo avanzado, estamos hablando como 20, 30 veces más. ¿Listo? Y si yo presento un equipo muy avanzado a mi jefe y muy caro, pues muy seguramente al otro día tengo yo eh, mi, mi carta de renuncia. Entonces debo exponerlo muy bien para poder convencerlos que realmente ese es el equipo que yo requiero. ¿Listo? ¿Y cómo los convenzo? Con un plan de mantenimiento. Lo mismito que hicimos para termografía, lo vamos a hacer para medición de variables eléctricas. ¿Listo? Entonces, nosotros que midiendo esto que está aquí, ¿qué buscamos? Primero, que no se nos presenten desbalances. Si yo mido desbalances, yo lo que busco es que no se presenten desbalances superiores al 2%. ¿Listo? Segundo, que el comportamiento de los armónicos no superen los límites permitidos. Y tercero, busco que el comportamiento de la tensión, cuando yo haga registro de tendencias, sea muy estable. ¿Listo? Si estoy mirando un sistema trifásico, entre las tres líneas, que sean similares. Esto nosotros buscamos al medir variables eléctricas. Los desbalances armónicos que estén dentro del límite permitido, ojalá tendiendo a cero, y el comportamiento de la tensión. ¿Listo? Tanto de tensión como de frecuencia. Si nosotros nos basamos en armónicos, ¿listo? Vamos a mirar ahorita un problema de armónicos. Entonces, y nos basamos a una norma, a la E50-160, donde ella nos da unos límites. O sea, este límite del 2% está normalizado. Donde nos dice que el 2% para desbalances y nos dice cómo debemos medirlo. Listo, que debe ser en un periodo de una semana. Todos los datos que yo tome en un periodo de una semana, el 95 o el 5% solamente es permitido que esté por fuera del 2%. Si yo tengo de esos, por ejemplo, 1000 datos, si yo tengo 200 datos que están por fuera del 2%, se puede decir que tengo problemas de desbalance. ¿Listo? Y en corrientes, más o menos el 10%. ¿Listo? Y se analiza de la misma forma. Vamos a mirar límites de armónicos para que los tengan en cuenta. Uy, aquí ya.
Entonces, los armónicos, todos sabemos que son frecuencias que se encuentran en la red eléctrica, ¿cierto? A una frecuencia fundamental de diferente de 60 Hz. Puede ser al doble, al triple, 120, 180, 240. Y esas señales, la norma me dice a mí, la 50, 160, me dice, ojo, pueden haber señales de esa forma, pero no se me pueden pasar de los límites que yo doy acá. ¿Listo? Ahí tenemos para el armónico tercero el 5%, para el armónico quinto el 6%, para el armónico 2 el 1%. ¿Listo? Esos son los límites que tenemos. Ojo, importante. Si yo hago, por ejemplo, mido armónicos y resulta que mi armónico tercero está en 4.5, no significa que esté bien. ¿Listo? Esto se interpreta. Entre más bajito esté ese valor, es mejor. Nunca lo dejemos llegar al 5. ¿Por qué? Porque la norma dice, en 5 ya se considera malo, pero si está muy cercano a 5 sigue siendo igual de malo. Voy a seguir teniendo pérdidas. ¿Listo? Entonces, entre más cercano a 0 esté ese valor, ideal. ¿Ok? Para cualquier armónico, nunca lo dejemos llegar hasta el armónico final, hasta el límite ya superior. ¿Listo? Entonces, eso sería para armónicos, para la parte de tensión. En la parte de corrientes también vamos a medir lo que son corrientes. En corrientes vamos a medir armónicos, desbalances, transitorios. ¿Listo? En armónicos igual voy a medir armónicos positivos, negativos y homopolares. En desbalances igual, homopolares, negativos y positivos. Y vamos a tener diferentes límites con respecto a voltaje. ¿Listo? Cuando no, en armónicos homopolares, negativos y positivos, esos armónicos tanto en tensión como en corriente van a tener un impacto en la industria o en los activos. Por ejemplo, los positivos en la parte de maquinaria, en maquinaria que requiera movimiento, un positivo va a generar que la velocidad de giro sea superior. Lo tanto, sea en corriente o sea en voltaje. Por lo tanto, va a hacer que estén por fuera de fábrica. Los negativos, pues va a ser el trabajo contrario, va a estar frenando a aquellos dispositivos que generen movimiento. Los homopolares van a afectar a lo que es la parte eléctrica, los conductores eléctricos. Sobre todo va a afectar lo que es el neutro por sobrecalentamiento y va a afectar también a los conductores por sobrecalentamiento. ¿Listo? Ya sea en corriente o en voltaje. Entonces, en corriente también contamos en FLIR, pues los mismos equipos que miden voltaje tienen la posibilidad de medir corriente, lo que son pinzas amperimétricas me miden las dos variables e inclusive me miden armónicos también. Bueno, para corrientes nosotros aplicamos otra norma diferente. Aplicamos la la 519. ¿Listo? Y esta nos dice a nosotros estos límites. Si la relación de corriente de carga con respecto, perdón, la relación de corriente de cortocircuito ISC con relación a la corriente de carga es un nivel, pues yo me debo parar en cierta relación y con ello debo mirar qué límites me van a aceptar o qué límite no puedo pasar de dicho armónico. Por ejemplo, si la relación entre corriente de carga de cortocircuito y de carga me da menor a 20, pues yo debo pararme en esta primera fila y revisar los armónicos menores a 11, no pueden ser superiores a 4 y entre 11 y 17 a 2, entre 17 y 23 a 1,5 y mi TDD no puede ser superior al 5%. ¿Listo? Así sucesivamente para cada relación. Igual, nosotros no debemos dejar llegar a este valor, sino siempre debemos mantenerlo lo más bajito posible. ¿Listo? ¿Por qué? Para que no se nos presenten pérdidas. Otra variable que yo voy a medir es potencia. Potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva. Ya creo que todos que estamos aquí
tenemos claro el concepto de cada variable que les estoy mostrando. Por eso no profundizo en la definición de la variable. ¿Listo? Pero igual aquel que tenga, pues quiera aclarar qué es cada variable, me dice y ahorita lo resolvemos. En esta potencia, nosotros debemos mirar estas tres potencias. ¿Listo? Y en la reactiva yo debo mirar si es una potencia inductiva o es una potencia capacitiva. ¿Listo? ¿Por qué debo mirar ese tipo si es inductivo o capacitivo? Porque ahorita nos están cobrando también la capacitiva. Anteriormente no cobraban la capacitiva, solo la inductiva. O en pocas palabras, solo la que yo le pedía al transformador. Ahorita no, ahorita ya no están cobrando, inclusive la que yo suministre por tener mal diseñado mi banco de condensadores o por toda la capacitancia, potencia capacitiva que yo genere dentro de la empresa. ¿Listo? Mira, nos la están cobrando. Entonces, vamos a mirar aquí el siguiente. Cuando nosotros tenemos potencia capacitiva, reactiva capacitiva o potencia reactiva inductiva. ¿Listo? Nosotros aquí yo les estoy presentando un mapa, una cuadrícula, ¿cierto? En donde voy a tener mi potencia y mi potencia reactiva. Ahora, si yo consumo potencia y pido potencia reactiva, en pocas palabras, mi potencia activa es mayor que cero y mi potencia reactiva es mayor que cero, yo voy a tener un factor de potencia, ¿cierto? Que va entre cero y uno. ¿Y qué valor va a determinar? Según la potencia reactiva que yo pida, va a ser tendiendo a cero, ¿listo? Si yo pido poca potencia reactiva, pues mi valor va a ser tendiendo a uno. Y si pido mucha potencia reactiva, mi valor va a ser tendiendo a cero. ¿Listo? Ahora, mi factor de potencia es el que me va a decir a mí qué tan bueno es mi sistema o qué tan bueno es mi sistema para solicitar prácticamente potencia reactiva o qué tan eficiente es mi sistema. ¿Listo? Si yo pido mucha potencia reactiva, significa que mi sistema es deficiente. ¿Ok? Ahora, esto se conoce como el primer cuadrante. Normalmente siempre nosotros vamos a estar trabajando en el primer cuadrante. ¿Listo? Esas serían condiciones ideales. Ahora, pero resulta que hay otros cuadrantes. Está el cuadrante número 2, el cuadrante número 3 y el cuadrante número 4. En el cuadrante número 4 es la siguiente situación. Yo pido potencia activa, ¿cierto? Porque tengo máquinas trabajando, pero resulta que yo por mal diseño, yo dije, no, yo tengo un banco de condensadores y venga, dejemos condensadores fijos. Y resulta que si yo estoy suministrando, le solicité al transformador, no sé, 50 kilovoltiamperios reactivos, ¿cierto? Y yo dije, no voy a poner un banco de condensadores para no solicitarle toda esa cantidad de potencia reactiva al transformador. Voy a poner un banco de condensadores, por ejemplo, de 70 kilovoltamperios reactivos, porque yo quiero crecer ahora en 3 años, y entonces para no volver a hacer todo el tema de diseño, voy a dejarlo holgado ahí, que me queden 20. Resulta que en la actualidad esos 20 kilovoltiamperios reactivos yo se los estoy generando, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser una potencia reactiva capacitiva. ¿Por qué? Porque yo la estoy generando. ¿Listo? Sin querer queriendo estoy generando. Por querer hacer más, estoy generando capacitiva. Y esa capacitiva también nos la están cobrando. Y el problema es que no la cobran al 100%. ¿Listo? Bueno, esa era la ley. ¿Listo? Que la cobraran. Ya los otros dos son para tema de paneles, cuando tenemos en un sistema, sistemas solares, paneles solares. O sea, yo también estoy generando potencia activa. ¿Listo? Ahí también se nos puede llegar a hacer un problema. ¿Por qué? Sobre todo en el segundo. Porque recordemos que a nosotros nos cobran o nos penalizan apenas el 50% de la potencia activa que solicitemos, ¿no?
Ahora, si yo no pido, si mi potencia, si yo solicito 0% de mi potencia activa, pues la penalización va a ser mucho más grande si yo estoy generando potencia capacitiva. ¿Listo? Entonces, nosotros siempre debemos procurar por estar aquí en el primer cuadrante. ¿Listo? Si nos pasamos al cuarto cuadrante, debo procurar hacer buenos diseños de los bancos de condensadores, sobre todo bancos de condensadores. ¿Listo? ¿Cómo debemos nosotros realizar un estudio de calidad de energía? Primera etapa, investigar para poder conocer el problema. O sea, qué es lo que me está pasando? Segundo, visitar el sitio para determinar la cantidad de equipos o la cantidad de activos que pues, tenemos en la empresa. Determinar tiempos de trabajo de cada maquinaria, estado de la maquinaria, tipos de mantenimiento que se les han hecho, ¿listo? Consumos, cargas de trabajo, ¿listo? Y aquí, cuarto, seleccionar el tipo de trabajo, perdón, el equipo apropiado para realizar un estudio, ya bien sea medición de variables eléctricas o bien sea para calidad de energía, o sea, o bien sea una pinza amperimétrica, que por su precio puede ser una buena opción, o un equipo, ya cuando el trabajo debe ser muy especializado, un equipo de calidad de energía, ¿listo? Quinto, seleccionar las variables que yo quiero medir, voltaje, tensión, y si es para voltaje, qué variables, si es para tensión, qué variables, potencia, igualmente, qué potencia debo medir, ¿listo? ¿Dónde debo tomar medidas? Entonces, siempre nosotros debemos tomar de lo siguiente, arrancar desde el cuadro principal, ¿cierto? Desde la subestación, desde ahí arranco y puedo determinar, si yo tomo acá termografía, yo puedo determinar lo siguiente. Si yo tomo termografía en mi subestación, yo voy a determinar si tengo problemas a nivel general de la empresa. Si llegué a encontrar un problema, pues yo ya me paso a cada línea, a cada rama de mi empresa y empiezo a, aguas arriba, a tomar datos de calidad de energía o medición de corriente o voltaje. Y así voy a ir descartando hasta llegar a tomar medidas eléctricas al propio motor o al propio objeto, al propio activo, ¿listo? Y así voy haciéndolo para cada rama. ¿Para qué hago eso? Para poder determinar cuál es el área que me está causando problemas de calidad de energía. ¿Listo? Así lo debemos nosotros hacer. Regálame un segundo. Bueno, les voy a presentar lo siguiente, las diferentes opciones, las diferentes, digamos, tecnología, herramientas con que contamos nosotros con la empresa Seiza. Entonces, contamos con cámaras desde la parte básica hasta cámaras de gama alta. ¿Listo? Cámaras de baja, digámosle, baja resolución, pero que tienen también enfoques inteligentes como MSX, cámaras que se pueden llegar a usar en el celular, como esta que están acá, cámaras que son totalmente, por su tamaño y precio, son cómodas, son muy cómodas para llevar, cámaras de gama media, como las EX8 Pro, que son cámaras robustas, tanto por su precisión, resolución, tanto de pantalla como de detector, y son precios, digámosle, asequibles a la parte de la industria. Cámaras ya profesionales, como de la XX hacia arriba, que son cámaras ya que son de gama alta. ¿Por qué? Porque manejan mejores resoluciones, manejan diferentes tipos de enfoques inteligentes, no solamente MSX, sino otro tipo más tipo de enfoques. Cámaras que alcanzan distancias más superiores a los 10 metros para visualizar imágenes muy pequeñas. ¿Listo? Lo importante es que ustedes sepan que con nosotros
pueden encontrar un dispositivo a su necesidad, ¿listo? Ya sea gama básica, gama media, gama alta, dependiendo su necesidad. Las pueden encontrar con nosotros, ¿listo? Importante, con nosotros también ustedes van a encontrar el tema de capacitación. Una vez adquieran ustedes la cámara, sin importar qué tamaño de la cámara o qué valor de la cámara, siempre les vamos a dar una introducción a la termografía. Una introducción que les puede llegar en tiempo de capacitación, 4 horas. ¿Listo? Aquí me tocó correr, darse el máximo en 1 hora y media, darle lo que yo normalmente doy en un semestre en la universidad. Lo dicté aquí en 1 hora, hora y media. ¿Listo? En cuanto a, esto sería en cuanto a cámaras termográficas. En cuanto a calidad de energía, en cuanto a variables eléctricas, también vamos a tener lo que son pinzas amperimétricas en la marca MC, en la marca Yoki, en la marca STES. También podemos ofrecer equipos para medición de variables eléctricas. En cuanto a calidad de energía, ya específicamente podemos ofrecer en la marca Yoki registradores especializados para el tema de calidad de energía. Equipos que te pueden registrar potencia, voltaje, corrientes y sus diferentes variables. ¿Listo? En potencia, desbalances, homopolares, positivos, negativos. En armónicos también, positivos, negativos, homopolares. Podemos medir de potencia activa, capacitiva, reactiva, y si es reactiva podemos identificar con estos equipos de calidades eléctricas, podemos identificar si es capacitiva o es inductiva. ¿Listo? Entonces, lo importante aquí es conocer que con nosotros le podemos brindar la solución a su necesidad. ¿Listo? Y, supremamente importante, van a estar siempre acompañados por un funcionario pues que conoce el área y les va a permitir a ustedes aplicar mejor la herramienta que adquirieron. ¿Listo? Dudas, inquietudes que tengan hasta el momento, ya sea de termografía o de lo último que vimos de variables eléctricas. Yo tengo una pregunta, John. Sí, señor. Disculpe de pronto la ignorancia, pero ¿hay algún equipo que me permita medir los transitorios? Sí, el ¿O mismo solo equipo de lo calidad. saco por cálculo? No, los mismos equipos de calidad de energía me permiten medir transitorios, pero ahí sí, en específico, calidad de energía. Claro, pero el de calidad de energía normalmente lo mantengo conectado una semana o un tiempo específico. Pero Sí, puntualmente, o yo podría, digamos, usar un equipo de energía no para tenerlo para que me analice durante una semana, sino menos tiempo, solo la variable transitorios, o cuál sería el tiempo recomendado para medir esos transitorios. pero pues a ver, eso depende. Si lo vamos a hacer normalizado, nos dice que son 8 días. ¿Listo? Pero, digámosle, usted puede empezar a medir transitorio desde el minuto 1 que arrancó, dejarlo un día, 2, 3, 4 días, digamos, eso ya depende de usted como tal. Si vamos a usar un, ¿qué? Si vamos a usar un equipo de calidad eléctrica, ¿listo? Pero ya el tiempo de medición ya lo va a determinar usted como tal. Ah, gracias, John. Pero lo normalizado serían 8 días, una ocho semana. días, sí, señor. Gracias, muy amable. Listo. Bueno, Luber, muchas gracias por este tiempo. Creo que no hay más preguntas. Nos pasamos un poquito, pero estaba tan interesante la charla que todo el mundo se quedó hasta el final. Como lo Listo. mencionaba el ingeniero Luber, Casa Hermes y Seiza son aliados estratégicos, entonces en todo lo que necesiten de equipos pueden encontrarnos en nuestra página web seiza.com.co o en la página de Casa Hermes. Para compras y para precios y todo lo demás, al correo de servicio al cliente arroba sei-sa.com, o ahí les dejo el teléfono también en el chat, o en la página web pues se encuentran el WhatsApp, lo mismo para la página de Casa Hermes. Como el ingeniero Luer lo mencionaba, aparte de los equipos nosotros brindamos la capacitación
del manejo del equipo por si lo necesitan. Y bueno, tenemos todo un proceso de postventa. Ya como todos saben, tenemos centro de servicio, laboratorio de calibración para estos mismos equipos. Entonces cualquier duda en nuestra página web, en el WhatsApp, en la página de Casa Hermes. Muchas gracias, ingeniero Luber, por el tiempo, por la charla tan interesante. Ya saben cómo convencer al jefe para comprar equipos. Y les agradecemos, los esperamos en el próximo 6 Atol. Ya saben que es el último jueves de cada mes a las 9 de la mañana. Muchas gracias a todos. Gracias, muy amable.